Este mensaje, como les decía, se llama el mal llamado Antiguo Testamento. Entonces, para Emmanuel, su esposa, su familia, y para los que hoy por primera vez están conectados, tal vez el título les llame mucho la atención. Tal vez el título, ustedes o cada uno de ustedes que ha pertenecido o ha participado en alguna comunidad de carácter religioso o alguna comunidad cristiana, pues dirá, este señor, mi nombre es Luis Alberto Gutiérrez. ¿Ese señor de qué está hablando? ¿De qué nos va a hablar? ¿Cómo así que el mal llamado Antiguo Testamento? A mí me enseñaron que el Antiguo Testamento existe y que cuando yo abro mi Biblia que me regalaron o la Biblia que compré, entonces yo encuentro que hay una sección que se llama Antiguo Testamento y una sección que se llama Nuevo Testamento. Bueno, eso pues a la final se lo inventaron los hombres, ¿no? Porque les decía hoy a los hermanos, y se los digo a ustedes, existirá en alguna sección, capítulo, versículo, libro de las Escrituras, algún profeta o alguien dentro de las Escrituras que hizo alguna referencia al Antiguo Testamento como tal, o sea, que dijo, vamos al Antiguo Testamento, o existe un Antiguo Testamento, o ahora tenemos un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. ¿Y existirá acaso eso? Bueno, alguno dirá, no, no existe, así como no existe la palabra Biblia. Bueno, la palabra Biblia sí existe, pero siempre sacamos como de contexto y como que buscamos un error en algún otro lado para justificar otro supuesto error, ¿no? Y recuerden, como dijo alguien, 2 errores no hacen un acierto. Entonces, no porque yo justifique un error con otro error, quiere decir que estoy llegando a una verdad. No, ambos son errores. Entonces, no hay justificación para un error con otro. Pero bueno, alguien dirá, no, no existe. Sí existe porque en mi Biblia dice Antiguo Testamento y otra página en el centro que dice Nuevo Testamento, Antiguo Testamento al comienzo. Entonces, sí existe. No, pues eso, pues le puedo dar la noticia de que eso lo pusieron las imprentas. Entonces la imprenta, esta imprenta que se llama Sociedad Bíblica Colombiana, la que yo aquí tengo en la mano, pues ella puso ahí eso, Antiguo Testamento, y luego también puso en el centro Nuevo Testamento. Pero eso no existe, no existe. Ya les he dado 2 enseñanzas, gracias al Señor Jesucristo, 2 enseñanzas la semana pasada y la antepasada. Les invito a los amigos y hermanos que van a escuchar esta enseñanza por primera vez que visiten nuestra página de nuestra comunidad, Casa de Oración Torre Fuerte, y allí vamos a ver el mensaje 1 y el mensaje 2 para que sepamos también de qué estamos hablando. Bueno, en el día de hoy, entonces les decía, voy a hablar un poco acerca de los testimonios que hay en la palabra de Dios de lo que yo estoy hablando. Este testimonio de los profetas, testimonio de los evangelistas. A la final, los profetas eran evangelistas también, claro, porque ellos trajeron las buenas nuevas de salvación. Entonces también eran evangelistas y los que nosotros conocemos como los apóstoles, pues entonces los apóstoles eran evangelistas. Y entonces a nosotros, les decía la semana pasada, nos dijeron que hay una división en donde citada división empieza con los evangelios según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y esa es otra cosa que pues no existe en las escrituras. En ninguna parte se estableció que este libro iba a ser el evangelio de Mateo, este es el evangelio de Marcos, Lucas, Juan. Eso también se lo inventaron los hombres para crear divisiones dentro de las escrituras, para crear confusión y divisiones. ¿De dónde se sacó este señor eso? Pues bueno, usted se lo ha creído. Usted que me escucha allá, se ha creído esta mentira, porque cuando usted abre las escrituras, usted piensa en unos libros del Nuevo Testamento y usted piensa en unos libros viejos, obsoletos, caducos, unos libros que ya no hacen parte, que ya no hay que estudiarlos, ya son viejos, de pronto se toman como referencias históricas tal vez, o algunos ni como referencia. Entonces nosotros tenemos los nuevos libros, nos dicen, o decíamos, ¿no? Es que tenemos nuevos libros, son estos libros, y empiezan con los evangelios. Entonces tenemos aquí nuestros nuevos libros, como si tuviéramos una nueva enseñanza. ¿Nueva enseñanza? ¿Habrá una nueva enseñanza? También les hacía una referencia esta mañana a los hermanos de alguien por ahí que en algún momento escuché una enseñanza que hizo y dijo algo muy interesante, me pareció muy interesante que dijo. Él decía, ¿habrá algo nuevo en el Nuevo Testamento? ¿Hay algo nuevo en el Nuevo Testamento? Bueno, citando el Nuevo Testamento como los libros que fueron o que van desde
las escrituras de Mateo hasta el libro de las revelaciones de Juan, allá al final de las escrituras. ¿Habrá algo nuevo allí o todo lo que está allí viene de una sola escritura, de un solo mensaje? De un solo mensaje. No hay 2 evangelios, no hay 3 evangelios, no hay los 4 evangelistas, no, todo el que trae la palabra de Dios es un evangelista porque trae las buenas nuevas de salvación. Entonces, si usted predica la palabra de Dios, predica la ley, los profetas, los salmos, predica la palabra de Dios, lo que está escrito allí, que era lo que hacía Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Esteban, Felipe, Tito, Santiago, ¿quién más? Pedro, Juan, Timoteo, Pablo. Todos ellos eran evangelistas porque traían las buenas nuevas de salvación. Pero también Isaías, pero también Ezequiel, pero también Jeremías, pero todos han traído, los profetas, y todos los evangelistas han traído las buenas nuevas de salvación. Así que dentro de todo esto hay algo que nos enseñaron y que nos trajo confusión y una separación y una división. Toda casa dividida contra sí misma no prosperará. Eso dice la palabra de Dios. Vean que estas divisiones traen eso, ¿no? Estas divisiones, estas separaciones traen como tal, como resultado de que, ¿cómo les acabé de repetir el versículo? Toda casa dividida contra sí no prosperará, ¿cierto? Ese es el resultado, no prosperará. Les decía, vamos a traer unos testigos, porque la palabra de Dios habla de testigos, dice, y me seréis testigos, dice la palabra de Dios, me seréis testigos. Bueno, el Señor donde dice que nosotros tenemos que ser testigos, bueno, al profeta Isaías el Señor le dijo, y me seréis testigos, Isaías 43:10. Isaías 43:10, tal vez vaya un poquito rápido, de pronto usted sienta que voy un poquito rápido, pero bueno, los pasajes se los voy a citar, usted puede ir a las escrituras y chequear si lo que le estoy diciendo es bíblico o no es bíblico. Amén. Hasta el momento, ¿cómo vamos? Voy a hacer ciertas pausas y les hago la pregunta, a ver si lo que he dicho trae alguna inquietud, alguna pregunta. Si tiene alguna pregunta, inquietud sobre algo que yo haya dicho, por favor, no dude en hacer la pregunta. Pregunte, no le dé pena. No le dé pena. Si hasta el momento he dicho algo que a usted no le parece, que lo confundió, que creó alguna, no sé, alguna disonancia en su pensamiento y dice, no, eso no es así porque, bueno, pues haga la pregunta, haga el aporte, como dice mi hermano, el pastor Germán, haga su aporte. Entonces, dice la palabra de Dios, Isaías 43:10, dice, vosotros sois mis testigos. Vosotros sois mis testigos. Entonces, ¿qué es lo que está llamando el Señor? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué es cada uno de nosotros? Testigos. Entonces, dice, vosotros sois mis testigos y mi siervo que yo escogí. ¿Para qué nos escogió el Señor? Pues somos testigos para que, dice, para que me conozcáis y entendáis que yo mismo soy. O sea, yo soy testigo, dice el Señor, yo tengo que ser testigo de Él, de que Él me trae como testigo para que yo le conozca, dice, y para que creáis que yo mismo soy, que no hay otro, no hay otro. Y entonces, ¿de qué más tengo que ser testigo yo? Entonces el Señor dice, de que antes de mí no fue formado, ¿qué? Dios. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces el Señor quiere que yo sea testigo de Él. ¿De qué? De eso tan valioso, tan importante que dice la palabra de Dios, ni lo será después de mí. Antes de Él no fue formado ningún Dios, ni lo será después de mí. O sea, después de Él no va a haber ningún segundo Dios, ningún tercer Dios, no va a haber un Dios Espíritu Santo, no va a haber un Dios Hijo. Eso no existe, no existe, no hay tal cosa. Entonces nosotros somos testigos, dice la palabra de Dios, y vamos a ser testigos de acuerdo a las Escrituras de que no hay Dios, de que no hay otro Dios, perdón, de que hay un solo Dios, de que no va a haber otro Dios después de Él, no ha habido, no habrá, de que fuera de mí, dice el Señor, no hay quien salve, dice el Dios Todopoderoso, el Padre, el Todopoderoso, dice, fuera de mí no hay quien salve. ¿Quién dices tú que es tu Salvador? ¿Quién dices tú que es tu Salvador? Si tú dices que el Señor Jesús es tu Salvador, entonces estás hablando de este Dios Todopoderoso que aparece en Isaías, que dice que nosotros vamos a ser testigos de que eres el único Dios. Dice, antes de mí no fue formado Dios,
y fuera de mí no hay quien salve. Fuera de mí no hay quien salve. ¿Para cuántos el Señor Jesús es su Salvador? ¿Para ti el Señor Jesús es tu Salvador? ¿Él es tu Salvador? ¿Tú qué dices? ¿Es tu Salvador el Señor Jesús? Si Él es tu Salvador, Amén. entonces, amén. Entonces estamos hablando de este Dios que aparece en Isaías. Dice, no hay otro Dios, no hay ningún otro. Luis, no lo busquen, no hay otro. No fue formado ni lo habrá después de mí. Yo anuncié, salvé, hice oír y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, termina ese pasaje diciendo en el versículo 12, sois mis testigos, dice el Señor Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo, y hago la aclaración, el único Dios verdadero, el Señor Jesucristo. Vosotros sois mis testigos de que yo soy Dios. Soy mis testigos de que yo soy Dios. No hay más dioses. Bueno, eso lo dice Isaías. Hay un pasaje también que está... bueno, leamos este otro pasaje que está en Mateo 18, 16. Mateo 18, 16. Dice Mateo 18, 16. Dice, mas si oyeres, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos, ¿qué dice? Conste toda palabra. En boca de dos o tres testigos, conste toda palabra. Eso está escrito. ¿No está escrito eso? Eso es, pues bueno, el discípulo del Señor Mateo, él tomó este pasaje. ¿De dónde lo tomó? ¿Acaso él se lo imaginó? ¿Acaso él dijo, uy, hoy como que amanecí con este pasaje que me lo soñé, así como de repente? ¿O él lo tomó de las Escrituras? ¿De dónde lo tomarían? Pues miremos Deuteronomio 17:6. ¿Qué dice Deuteronomio 17:6? Deuteronomio 17:6 dice, por dicho de dos o tres testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. No morirá por el dicho de un solo testigo. Ahí también el 19:15, también hay otra referencia a esta parte. 19:15 dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. No se tomará en cuenta un solo testigo en cualquier delito o en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. ¿Ve? Interesante eso, ¿no? Entonces, el Señor nos llama a testificar porque Él dice en el libro de los Hechos, dice, y me seréis testigos. Hechos capítulo 1 dice, me seréis testigos. Bueno, entonces, nosotros estamos dando testimonio. Ahora, yo quiero traer los testimonios de los profetas, a ver qué dicen los profetas acerca de esto que yo les estoy hoy trayendo. Yo necesito traer testigos, entonces voy a traer los testigos de la palabra de Dios. No voy a traer el testigo aquí a mi amigo de la esquina, no. Voy a traer los profetas, a ver qué dicen los profetas. Y yo creo que hoy empecemos por Samuel, por el profeta Samuel. Entonces vamos a ir, quiero que vayamos al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel en el capítulo 15. Primera de Samuel 15. Vamos a ver qué dice Primera de Samuel 15. Hago una pausa. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Hay preguntas hasta el momento? ¿Todos vamos bien? ¿Estamos entendiendo? ¿Hay confusión? ¿Hay dudas? ¿Hay preguntas? Las personas que nos visitan hoy por primera vez tienen preguntas. Les decía, siéntanse en libertad, tranquilos, hagan su pregunta. No nos ofendemos porque nos hagan alguna pregunta. Si no sabemos la respuesta, le decimos no la sabemos, mi hermano, vamos a buscar en la palabra de Dios. Pero si el Señor nos ha mostrado la palabra, la respuesta, pues la vamos a mostrar. Bueno, entonces, hasta el momento, ¿preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Ninguno? Bueno, siéntase en libertad en cualquier momento de prender su micrófono y de hacer la pregunta. Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15. Versículo 26. Y lo que dice este mensaje.
con respecto a esta palabra, con respecto al título del mensaje. El mensaje se llama, ¿cómo se llama? El mal llamado Antiguo Testamento. Y yo estoy en la obligación de aclarar, de acuerdo a las escrituras, esto que yo estoy afirmando, que está mal dicho, que es un Antiguo Testamento. No existe un Antiguo Testamento. Ahora, como nosotros conocemos como Antiguo Testamento a la ley, los profetas y los salmos, que cuando yo digo la ley, entonces usted dice la ley, Antiguo Testamento, inmediatamente decimos Antiguo Testamento. Si yo le preguntara a usted, ¿qué es el Antiguo Testamento? Seguramente usted me diría, pues el Antiguo Testamento es la ley, lo de Moisés, los profetas, los escritos, los salmos. Entonces, eso es Antiguo Testamento. Bueno, si para usted esto es Antiguo Testamento, como lo era para nosotros en algún momento, y por la misericordia del Señor Jesucristo y por la gracia del Señor Jesucristo, porque eso es gracia. Gracia es que podamos entender las escrituras, eso es gracia. Gracia no es sencillamente una definición teológica y muy corta, por cierto, una definición teológica como, no, es que la gracia es un don no merecido y como que ya salimos del atolladero, ¿no? Salimos del problema, ya. Si yo les dijera, ¿qué es la gracia? Usted me diría quizá, es un don no merecido. Bueno, y San se acabó, ¿no? Es ya como que pasé la lección, chulito, y aprobó la lección, aprobó la pregunta. No, no aprobó. No aprobamos, estamos desaprobados cuando decimos cosas tan pobres y tan poco cimentadas en las escrituras, tan cortas de cimiento en la palabra de Dios. Por gracia, estamos leyendo hoy en día la palabra de Dios. Por gracia, el Señor nos está haciendo entender que necesitamos entender que estas escrituras no son ningún Antiguo Testamento. Eso es gracia. Por gracia, el Señor nos hace entender que necesitamos ver la ley, los profetas y los salmos. Por gracia, necesitamos entender que allí está la salvación. Por gracia, el Señor Jesucristo nos deja entender que para conocerlo, hay que conocerlo allí, en la ley, los profetas y los salmos. Vea cómo la gracia es algo mucho más amplio, hay una definición mucho más profunda, hay más todavía por aprender de qué es la gracia, ¿cierto? Entonces, como nosotros entendemos por Antiguo Testamento, entendemos que hay unos libros viejos allí que se llaman la ley, Moisés, Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Entonces decimos, esos son libros viejos, son de Moisés, déjenlos ahí, están viejitos, déjenlos ahí que son como para llenar nuestra Biblia, ¿no? Hacerla un poquito más grande, ahí está. Y bueno, y también tenemos unos profetas por ahí, entonces tenemos a los profetas y déjenlos ahí también que están, déjenlos ahí, son viejitos, pero pues toca tenerlos ahí, ¿no? Entonces, como nosotros creemos que eso se llama Antiguo Testamento, entonces voy a usar la frase Antiguo Testamento cuando aparece, voy a hacer este ejercicio que hice hoy también en nuestra congregación. Voy a usar la palabra Antiguo Testamento cuando aparezca la palabra ley o escrituras, para que entendamos qué es lo que verdaderamente estamos haciendo. ¿Qué es lo que verdaderamente estamos haciendo? Que el Señor nos permita entender en su palabra qué es lo que verdaderamente estamos haciendo. Una cosa es lo que decimos que hacemos y otra cosa es lo que verdaderamente hacemos. Entonces, como les digo, voy a hacer el ejercicio de cambiar la palabra ley cuando aparezca la palabra ley, que ya sabemos, no sé si no sabemos, pero bueno, si no sabemos, cuando aparece la palabra ley, es la palabra Torah, que son las palabras, es la definición de la palabra instrucciones o las instrucciones del Señor. ¿Qué es la Torah? A ver, ¿quién sabe qué es la Torah? ¿Quién me quiere decir qué es la Torah o qué es la ley? ¿A qué libro se refiere exactamente cuando dice la ley? ¿A qué libros? Cuando el Señor dice la ley, ¿a qué libros exactamente se está refiriendo? La Torah, Pentateuco. Al Antiguo Testamento. Antiguo Testamento, pastor. Toda la escritura. Bueno, aquí hay un par de respuestas por allí que me interesaron. ¿Quién me dio la respuesta, por favor? Vi por ahí que escuché que aquí mi esposa me dijo, es el Pentateuco. Bueno, ¿alguien más por allá? Yo siempre he escuchado que son los antiguos libros, la Torah, eso es lo que yo entiendo. ¿La Torah son cuáles antiguos libros, mi hermana? ¿Sabe cuáles son? No. Los 5 primeros libros, si no estoy mal. Libros. Bueno, muy bien. Sí, señora, así es. Sí, así es. ¿Quién más me quiere decir que es la Torah? ¿Alguien más que quiere decir la Torah es esto? ¿Quién más me quiere decir que es la Torah? A ver.
¿Cuál es la Torá? A ver quién sabe. A ver, o nadie sabe, o todos saben. Bueno, que gloria al Señor Jesucristo que todos sabemos, ¿no? Porque, bueno, sí. Oye, el pastor dice que la Torá es la ley, ¿no? Y pues la ley es toda la escritura, ¿no? Porque en toda la escritura el Señor nos envía o sea, a hacer la ley, ¿no? ¿Sí? Interesante, mi hermana, gracias. No, gracias. No voy a decir O sea, la sí o sí, escritura es la ley, ¿no? todavía no le voy a decir sí o sí, no, pero bueno, solo quiero escuchar sus opiniones. Entonces, mi hermana dice que la ley, todo. ¿Alguien más que quiera decir algo? Buenos días, pastor. Para mí la Torá es el libro de los judíos. La Torá es el libro de los judíos, dice mi hermano Nelson. La Torá es el libro de los judíos. Vea, interesante eso. A mi hermano Nelson, eso le sonó como a algo judío, ¿no? Torá, algo judío por allá. Eso no suena por allá del hebreo, porque sí, la palabra Torá pues es una palabra hebrea, ¿no? Eso me sonó algo judío. Entonces, bueno, interesante. ¿Qué dijo mi hermana Ginette Arcila? Son los libros de las escrituras, pastor. Son los libros de las escrituras. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera opinar algo? Bueno, muchas gracias a los hermanos. Muchas gracias por sus aportes. Muy valiosos todos. Muy valiosos. Pastor, Mi hermana Graciela. el Señor les bendiga. Dios la bendiga. Teniendo en cuenta que los libros que escribieron los apóstoles fueron basados en lo que está escrito en la Torá, o sea, los 5 primeros libros. Sí. Bueno, yo había escuchado también que estos libros de los apóstoles eran los libros de los testimonios. No sé si estoy equivocada, pero también harían parte de la Torá. Eso es todo. Interesante cosa que usted dice, mi hermana. Muchas gracias. Sí, hacen parte, en efecto hacen parte, y eso es lo que hemos tratado también de entender, y veo que su merced lo está entendiendo. Muchísimas gracias. Quizá algunos se confundieron un poquito con lo que su merced dijo, porque no lo han visto, pero bueno, gracias al Señor, su merced ha empezado a verlo. Su merced me dice, estos también son parte de la Torá. ¿Por qué mi hermana dice que son parte de la Torá o de parte del Antiguo Testamento? Porque todo lo que está allí habla con respecto a la ley, ¿cierto que sí? Entonces, pues hace parte. Entonces, sí, hace parte. Sí, es interesante eso, aunque vamos a ir en una definición clara de qué es la Torá. La definición clara de qué es la Torá o qué es la ley, se conoce, a ver, hay términos en la Biblia, en las escrituras que nosotros tenemos que definen lo que en el hebreo está escrito como Torá. Lo que en el hebreo está escrito como Torá, aquí mi esposa dijo, es el Pentateuco, sí es correcto, así también se conoce. Son los 5 primeros libros de las escrituras, es correcto, los 5 primeros libros de las escrituras, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, eso es la Torá, o las instrucciones del Señor que él dio a Moisés. También se conocen cuando estamos por allí y vemos algunos pasajes que hacen una alusión a Moisés. Entonces la escritura dice, Moisés, ¿qué les dijo Moisés? Entonces cuando yo digo, ¿qué les dijo Moisés? Entonces está haciendo una alusión directa a la Torá o la ley o al Pentateuco o al Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esa es la definición exacta para ser más exactos. Bueno, entonces eso para que vayamos entendiendo de qué les estoy hablando. Ahora, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, les decía, en el versículo 26, dice así, y voy a hacer el ejercicio que les dije ahorita, voy a hacer el ejercicio de cambiar la palabra que aparece allí como la palabra o la palabra ley, que en algunas partes aparece, o tal vez aparezca la palabra profetas o ley y profetas, por la palabra Antiguo Testamento, porque si usted cree o nosotros creíamos que eso era Antiguo Testamento, pues vamos a hacer el cambio para que entendamos qué está pasando o hacia dónde nosotros nos hemos desviado o cuánto nos hemos desviado. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y Samuel respondió a Saúl. Bueno, aquí hay que hacer la aclaración, como nos hacía hoy la aclaración el pastor Germán, una aclaración importante. Aquí el Señor le está hablando a través del profeta Samuel al rey Saúl. Y Samuel respondió a Saúl, dice, no volveré contigo.
no volveré contigo. Entonces el Señor había desechado a Saúl. ¿Por qué razón lo desechó? A ver, ¿por qué lo desechó? ¿Cuál fue la razón por la cual el Señor no quiso continuar con Saúl, con el Por rey su Saúl? desobediencia, pastor. ¿Por qué, perdón? Por la desobediencia. Por la desobediencia. Sí, Señor, la desobediencia ¿a qué? ¿A qué? Porque él tenía que matar todas las personas, los animales, bueno, lo que, lo que tenía que hacer, sí, la verdad. Eso había leído yo y él se quedó con parte de lo que él tenía que haber matado. Sí, sí, tiene razón, mi hermano. Tiene toda la razón. Tiene toda la Continuó razón. eso. Ahora, él recibió a través del profeta una orden que le había dado el Señor. O sea, él recibió la palabra de Dios. La palabra de Dios. Él recibió la palabra de Dios, ¿cierto? Y la palabra de Dios que hoy en día es el Antiguo Testamento, porque esto que estamos hablando es lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento, entonces voy a hacer el cambio y vamos a empezar a entender, dice la palabra de Dios, porque desechaste el Antiguo Testamento, porque ese es el entendimiento que nosotros tenemos de estas escrituras. Nosotros tenemos este entendimiento de estas escrituras, desde Génesis hasta Malaquías, y ese es el pensamiento que hay que cambiar. Tenemos que cambiar. No hay Antiguo Testamento. Está mal decir que es un Antiguo Testamento. Está mal. No existe tal cosa. No existe. Y si usted lo cree, pues vamos a leer la palabra de Dios para ver qué pasa si usted cree eso. Y qué es lo que verdaderamente debemos creer. Dice aquí la palabra de Dios que nuestro Señor desechó a Saúl porque él desechó el Antiguo Testamento del Señor. Así lo está diciendo. Dice, desechaste la palabra de Dios. Y por eso el Señor te ha desechado, dice. Por eso el Señor te desechó. Pero bueno, dirán, no sé. Bueno, vamos con otros testigos. Vamos a ir a la palabra de Dios a buscar testigos. ¿Qué dicen los testigos? Recuerden, en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces vamos a ir al profeta, vamos a otro testigo. Vamos al profeta Isaías. Isaías. Busquemos Isaías. Vamos al profeta Isaías. Profeta Isaías. Isaías. Vamos a Isaías en el capítulo. Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, vamos a ir al versículo 24, Isaías 5, 24, dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo, dice, por tanto, Isaías 5, 24, dice, por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja. Esta mañana les hacía una referencia de este pasaje, una alusión directa a lo que fue escrito por Mateo en el capítulo 3, cuando Mateo en el capítulo 3 habla sobre el bautismo en fuego, bautismo en fuego. Entonces nosotros por allá andamos en nuestras congregaciones, en nuestras comunidades, pidiéndole al Señor que nos enviara bautismo en fuego, cuando el bautismo en fuego es un juicio de Dios. Y allá andan las congregaciones por ahí, fuego, fuego, Señor, mándanos fuego. No, ¿cómo así que mándanos fuego? Si la palabra de Dios dice que cuando el Señor manda fuego es juicio. Entonces eso es lo que el Señor está haciendo. Entonces por allá en Mateo dice, pues, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y cuando hace referencia al fuego, dice ¿qué dice? Mateo capítulo 3. ¿Quién tiene por ahí esa referencia, ese pasaje? ¿Quién lo tiene? Mateo 3. Dice así, Mateo 3. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Dice, dice 3:11. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea, él va a dar dos bautismos, de santo, el Espíritu Santo y el de fuego. ¿Cuál es este bautismo de fuego? Dice, su aventador, ahí lo explica, dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo
en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ese es el bautismo en fuego. Ese es el bautismo en fuego. Entendámoslo. Tenemos que entender eso, ya dejarnos de cuentos y de mentiras engañosas de que, Señor, envíanos bautismo de fuego. No, por favor, eso no dice, yo no debo pedir bautismo de fuego, eso es otra cosa. El bautismo de fuego es juicio. Y el bautismo de fuego es que Él va a recoger, va a limpiar su era, su aventador va a limpiar su era y va a recoger ese trigo, esa paja en un granero y la va a quemar. Se quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces, ¿por qué hice esta referencia a este pasaje? Porque aquí en Isaías capítulo 5 dice, 24, dice, por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo, es lo que está diciendo allá, lo que Mateo estaba diciendo, Mateo estaba sustentándose en lo que los profetas habían dicho. Él no se lo inventó, eso estaba en los profetas. Él lo estaba diciendo, estaba dando testimonio del Señor Jesucristo a través de los profetas. Él dice, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre. Así será su raíz como podredumbre. Aquí está hablando del bautismo en fuego. Ojo. Y su flor se desvanecerá como polvo. ¿Por qué? ¿Por qué va a pasar esto? ¿Por qué va a haber este bautismo en fuego? Este bautismo que consume el rastrojo y devora la paja. Y que será como podredumbre. ¿Por qué está este bautismo en fuego? Dice, porque desecharon el Antiguo Testamento. Ahí está escrito. No, ahí no dice eso. Ahí dice porque desecharon la ley. ¿Usted qué dice que desecharon la ley? ¿Usted cree o usted creía o ustedes le enseñaron que la ley era el Antiguo Testamento? Y si usted cree y usted creía o todavía aún está creyendo que la ley es el Antiguo Testamento, pues yo le puedo hacer la referencia directa y decirle que ahí dice Antiguo Testamento, si usted está creyendo eso, que es lo que la mayoría de las personas creen. Dice, porque desecharon el Antiguo Testamento. Entonces, al que deseche el Antiguo Testamento, ¿qué dice el Señor que le va a pasar? ¿Qué dice el Señor? Que va a venir el bautismo de fuego, que va a ser como podredumbre, que se va a quemar, porque desecharon el Antiguo Testamento, dice el Señor. Y abominaron la palabra del Santo de Israel. Abominaron la palabra del Santo de Israel. Abominaron. ¿Qué abominaron? ¿Qué abominaron? El Antiguo Testamento del Santo de Israel. Abominaron el Antiguo Testamento del Santo de Israel. De acuerdo, por ahí hay un pasaje más adelante en donde dicen unos demonios, creo que por allá adelante dicen, sabemos quién eres tú, el Santo de Dios, el Santo Dios. Aquí dice el Santo de Israel. Ellos sí sabían, ya que a veces dice la palabra de Dios y cosas curiosas ocurren en las Escrituras, ¿no? Que nos ponen a meditar. Por ahí hay otro pasaje también que dice, los demonios creen que Dios es uno y tiemblan. Los demonios creen que Dios es uno y tiemblan, dice la palabra de Dios. Y por allá, hoy en día, la mayoría de las comunidades dicen, no, son tres. Hasta los demonios creen que es uno y tiemblan, dice la palabra de Dios. Y en las comunidades dicen, no, son tres, no es ni uno, son tres, y no tiemblan. Vea qué cosa tan tremenda, ¿no? Tremendo esto. Bueno, vamos a otro testigo, vamos a otro testimonio. Ya vimos solamente un pasaje de Isaías, leímos nomás. Vamos a Jeremías. Entonces, de aquí de Isaías, vamos a Jeremías, a ver qué nos dice Jeremías. Jeremías, por acá. Entonces, Jeremías, bueno, hago otro alto en el camino, a ver cómo nos va. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿O van confundidos? Bien, pastor. ¿O tienen preguntas? Gloria al Señor Jesucristo. Gracias, mi hermana. ¿O hay preguntas? ¿O aportes? Como dice mi hermano el pastor. ¿Hay aportes? ¿No hay? Bueno. Bendecidos por el Señor Jesús y cada día pudiendo regalándonos el Señor Jesús la vista, el oír. Amén, mi hermano. En la palabra. Amén. Así me siento. Amén, mi hermana. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor Jesús. Así es, mi hermana Victoria. Muchas gracias. Seguimos. Vamos a otro testimonio. Jeremías, capítulo 6. Dice, ¿qué dice Jeremías?
Dice aquí Jeremías, no sé si alguien esté confundido con el ejercicio que estoy haciendo. Por favor, me hacen saber si están confundidos con el ejercicio que estoy haciendo. A ver, alguien que me quiera decir está confundido con el ejercicio que estoy haciendo de cambiar esta palabra por Antiguo Testamento, porque así se conoce, así la conoce el mundo conoce el mundo religioso, ¿no? Conoce, cuando hablamos de ley, de profetas, dicen, eso es Antiguo Testamento. Bueno, entonces estoy haciendo el ejercicio de cambiarlo. Perdón. Bueno, no estoy añadiendo ni quitando nada, estoy usando los términos que la religión usa. ¿Vale? Entonces, ¿hay alguien que tenga alguna duda con respecto a este ejercicio? ¿No? Bueno, bien. Si alguien la tiene, por favor, háganoslo saber. Manuel, pastor, aquí se lo paso. Mi hermano Manuel, por favor, cuéntenos. Pastor, buenos días, buenas noches a todos. Buenas noches, mi hermano. No, sí, yo sí estoy un poco confundido con el ejercicio. Entonces, Okay. de cambiar la palabra de Antiguo Testamento por la palabra. Ok. Y eso, sí, señor. Gracias, mi hermano. Bueno, el ejercicio que estoy haciendo, vuelvo y les aclaro muy bien, es reemplazar. ¿Por qué está haciendo este reemplazo? Para mostrar nuestro entendimiento que teníamos acerca del mal llamado Antiguo Testamento, que para nosotros Antiguo Testamento significaba, y quizá algunos que están escuchando este mensaje todavía significa para ellos Antiguo Testamento es todo lo que tenga que ver con la ley, es Antiguo Testamento, ¿correcto? Entonces cuando yo digo, la ley de Dios dice esto, o sea, ellos dicen, Antiguo Testamento. Si los profetas dicen esto, entonces, profetas, Antiguo Testamento. Los salmos es Antiguo Testamento. Entonces, si eso es para estas personas o para algunas personas o para muchas personas Antiguo Testamento, entonces puedo usar el término Antiguo Testamento para reemplazar la palabra ley o profetas o salmos. Ese es el ejercicio que estoy haciendo. ¿Por qué estoy haciendo este ejercicio? Para que entendamos qué es lo que verdaderamente estamos haciendo cuando estamos abrogando o rechazando o cancelando o anulando la ley, los profetas y los salmos. O sea, lo que estamos es anulando lo que nosotros conocíamos como Antiguo Testamento. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Bueno. Entonces, por eso ahora voy a citar Jeremías. Voy a dar otro ejemplo, a ver si vamos entendiendo más. Dice Jeremías 6 dice así, 16, dice, así dice el Señor, dice, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuáles son las sendas antiguas? Pues las sendas antiguas es lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. O sea, todo esto que está aquí es lo que son las sendas antiguas. Sendas antiguas son esto. Entonces, siempre que escuches sendas antiguas, pues son estas, son sendas antiguas, lo que nosotros conocíamos como el Antiguo Testamento. Preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Entonces, si yo creo que las sendas antiguas es el Antiguo Testamento, entonces yo puedo decir, bueno, paraos y preguntaos por el Antiguo Testamento. Paraos y preguntad por el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el buen camino? Y andad en él. Y andad en él. ¿Andar en cuál camino? Pues en el Antiguo Testamento. Yo tengo que andar en el Antiguo Testamento. Ese es el buen camino. Ese es el buen camino. Y andad en él. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ¿qué dice la gente? ¿Qué dice normalmente la gente? La gente dice, no, eso es viejo, eso ya pasó, está caduco. La gente normalmente dice, no andaremos. No. Nosotros, Nuevo Testamento. Para nosotros, la gracia. Para ustedes, la ley. Para nosotros, la gracia. Ese es el entendimiento que tienen las personas, ¿no? Esa es la separación. Allá adelantito, esta mañana me regalaba también este pasaje una hermana. Ahí mismo, en ese pasaje que estamos hablando, el versículo 19 dice, oye tierra. Bueno, leámoslo desde el 18. Veo que el 18 está súper importante también. Dice, por tanto, oíd esto. A ver, usted que está al lado, si está al lado de alguien, dígale, oiga esto, oíd esto, oíd esto. Naciones. Y entended, congregación, vamos, la congregación, oiga esto, entended esto que vamos a leer, esta palabra de Dios, entended. ¿Qué dice el Señor? Dice, oye tierra.
He aquí yo traigo mal sobre este pueblo. Uy, pero ¿por qué el Señor va a traer mal sobre este pueblo? ¿Qué pasó con este pueblo que el Señor iba a traer mal? ¿Por qué el Señor quería traer mal sobre este pueblo? Dice, traigo mal sobre este pueblo el fruto de sus pensamientos. ¿Por qué iba a traer mal? Porque no escucharon. ¿Qué son mis palabras? ¿De qué palabra está hablando? Esta palabra que está aquí, que nosotros llamamos Antiguo Testamento. No escuchan el Antiguo Testamento, no escuchan el Antiguo Testamento, no lo escuchan, dice que porque es antiguo. Por eso les digo que este mensaje se llama mal llamado Antiguo Testamento. Entonces la gente no lo escucha porque dice que es antiguo. Entonces no queremos escuchar esto. Entonces, ¿qué dice el Señor? He aquí yo traigo mal sobre este pueblo. Oíd, congregación, yo traigo mal sobre este pueblo porque no escuchan el Antiguo Testamento, que lo que está escrito acá dice no escuchan mis palabras, que es el mismo Antiguo Testamento que la gente quiere llamar así a sus palabras, a sus escrituras. Dicen no escucharon mis palabras o el Antiguo Testamento, dice, y aborrecieron el Antiguo Testamento, porque todo aquel que crea que la ley es Antiguo Testamento, entonces para esa persona, dice la palabra de Dios, aborrecieron mi ley o aborrecieron el Antiguo Testamento. ¿Qué pasa con los que aborrecieron el Antiguo Testamento? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice el Señor, yo traigo mal sobre este pueblo, sobre todas las congregaciones, y eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos, que nos salgamos de la religión, de las mentiras, de las congregaciones que se dicen que están en el cristianismo, porque el cristianismo tampoco existe, no existe ningún cristianismo. Uy, no, yo voy a salir corriendo de este grupo porque ese señor se volvió loco. ¿Cómo así que no existe ningún cristianismo? No existe ningún cristianismo. Y si usted averigua en las escrituras, y usted investiga en las escrituras, y usted de verdad es un siervo de los de Berea, como dice la palabra de Dios, se va a encontrar con las verdades absolutas. No existe cristianismo. En cambio, catolicismo tampoco existe. Pero testigos, el jehovismo, los testigos de Jehová, tampoco existe. Pero entonces, ¿cuál? Pentecostalismo. No existe pentecostalismo en las escrituras. No, ¿cómo así? Entonces, judaísmo. No existe judaísmo en las escrituras. El Señor Jesús nunca creó ninguna de esas religiones, ninguno de esos ismos, ninguno, ni uno. No hay ninguno. Él tiene una congregación, la congregación de los santos. Dice, entonces, al que deseche el Antiguo Testamento, como está escrito aquí en el libro de Jeremías, dice, yo traigo mal sobre ese pueblo porque no quisieron escuchar el Antiguo Testamento, o sea, la palabra de Dios. Vamos a otro. Ya estamos en Jeremías, vamos a Ezequiel. ¿Cómo vamos hasta ahí, los hermanos? ¿Cómo vamos hasta ahí? Duras esta palabra, ¿no? Mi hermano Manuel, lo invito a que reescuche nuevamente este mensaje, lo escuche, pidámosle al Señor que nos permita entender, su merced, que entienda, y otros hermanos también que de pronto están por allí, que yo sé que hay muchos hermanos calladitos que no dicen mucho, pero sé que en algunos de ellos puede existir alguna confusión. Entonces, los invito a que nuevamente escuchemos estos mensajes cuando tengamos alguna confusión, pero lo más importante, que vayamos a la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios y confirmemos. Vamos a la palabra de Dios y pidámosle al Señor que nos dé sabiduría para entender. Mi hermano Manuel, ¿cómo va? ¿Sigue un poco confundido? No, pastor, mira que estaba mirando los versículos que hemos leído y Vicky me decía también que, por ejemplo, los mal llamados es que como la gente hay gente que quiere vivir ahorita, como se dice, en lo de ahora, entonces ellos desechan lo anterior. Y, Sí, señor. por ejemplo, estoy entendiendo, ¿cierto, pastor? ¿Así es? Sí, señor, así es. Y entonces, por ejemplo, lo de los judíos, que ellos sacaron, por ejemplo, las leyes. Yo le entiendo que lo del Torá y ellos son los 5 libros del Pentateuco. Ellos desde ahí
lo vimos hace 2 semanas con el pastor Germán, de que de ahí salió el Talmud, las leyes propias de ellos, ¿cierto? Ujú. Entonces ellos no quieren entender lo del nuevo ahorita, pues ese es el mal llamado, pero ellos no quieren, ellos todavía no entienden que es solo la palabra de nuestro Señor Jesús que es completa, no es dividida antiguo ni nuevo. Sí, señor. Así es, pastor. Sí, señor. Lo dijo muy bien, no lo pudo haber dicho mejor, mi hermano. Es una sola palabra, es una sola palabra. No hay dos palabras, no hay divisiones, no hay lo nuevo y anulando lo viejo. No, eso no existe. Es una sola palabra, es un solo mensaje, es la ley, los profetas, los salmos. De eso hablaron Mateo, Marcos, Lucas, Juan y todos hasta el libro de las revelaciones de Juan, o conocido como el Apocalipsis. Entonces, es uno solo, es la misma palabra. Hablan de lo mismo, hablan de la ley, los profetas y los salmos. No hay división. Eso es un punto muy importante, mi hermano. Muchas gracias. Gracias por su aporte y por ese entendimiento que nos ha regalado, mi hermano. Muchas gracias. Ya vamos para allá. Aquí mi esposa me dice que porque no vamos ya a otros testimonios más adelante, pero quiero que citemos este de Ezequiel. Ezequiel dice así, mire, dice Ezequiel capítulo 5, versículo 6. Dice, y ella, Ezequiel 5, 6. Ezequiel 5, 6 dice. Y ella, hablando de Jerusalén, de Israel, dice, cambió mis decretos y mis ordenanzas, o sea, en otras palabras, cambió al entendimiento nuestro, de nuestros días, al entendimiento de nuestros días, lo que el Señor está diciendo es, cambiaron el Antiguo Testamento, cambiaron, dice, mis decretos, mis ordenanzas, en impiedad más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella. Porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. Entonces, ¿qué desecharon? Desecharon el Antiguo Testamento. Desecharon el Antiguo Testamento. Entonces, hay juicio, dice, juicio por haber desechado el Antiguo Testamento, o sea, mis mandamientos, mis decretos, la palabra de Dios. Eso es lo que quiero que miremos. Ah, pero usted dirá, no, pero eso usted nos está citando profetas, usted dirá, quizá, del Antiguo Testamento. Ah, bueno, vamos entonces a otros testimonios más adelante a los que de pronto usted va a considerar de que son los nuevos testimonios. Entonces vamos a citar a Mateo, por ejemplo. Vamos a citar a Mateo. Mateo. ¿Qué dice Mateo? A ver. Mateo dice, bueno, entre tanto que dice Mateo, ¿no? Pues Mateo tiene bastantes, es un poco extenso, esta escritura de Mateo es extensa. En la lectura que hice sobre Mateo, encontré exactamente, bueno, aproximadamente, no exactamente, pero entonces me escapó uno, no sé. 12 referencias encontré solamente al término escrito está, o sea, escrito está acá. Escrito quiere decir que viene de la ley, los profetas y los salmos. Escrito está, para que nosotros empecemos a entender que ellos hablaron sobre la ley, los profetas y los salmos. No hablaron nada nuevo, Y si no hablaron nada nuevo, eso significa que no hay Antiguo Testamento, porque ellos, si son tomados como referencia de algo nuevo, que no hay tal nuevo, ellos, quienes son de Mateo hasta el final, entonces hablaron de la ley, los profetas y los salmos. A ver, ¿dónde dice eso? Miremos uno. Vamos a tomar un pasaje nomás de Mateo, porque hay todo, hay muchísimo. Entonces, pero vamos a citar uno, Mateo 22. Mateo 22, 29 dice así. ¿Qué dice Mateo 22, 29? Mateo 22, 29 dice así. Erráis. ¿Qué es erráis? Erráis. ¿Qué será eso de errar? Erráis. ¿Qué es erráis? Errar. Equivocarse. ¿Qué más será errar? Errar. Fallar. ¿Qué más? ¿Qué más será errar? Errar. Erráis ignorando
¿En qué se estaba errando o en qué se está errando? ¿En qué está errando las congregaciones de nuestros tiempos? Esa palabra es para todos los tiempos, ¿no? Y hoy en día pues estamos en nuestros tiempos, entonces vamos a tomarla para ese tiempo. Y si el Señor nos hablara, nos seguiría diciendo lo mismo. Luis, erráis ignorando el Antiguo Testamento. Eso es lo que está diciendo el Señor. Está diciendo el Señor eso, porque Él dice erráis ignorando las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? Pues ahí está hablando de las Escrituras, de la ley, los profetas y los salmos. De eso está hablando allí Mateo. Y cuando Él está hablando de la ley, los profetas y los salmos, entonces me dice, erráis ignorando el Antiguo Testamento. O sea, si yo lo ignoro, si yo ignoro el Antiguo Testamento, ¿estoy qué? ¿Acertando o errando? ¿Estoy acertando o errando? Estoy errando. Errando. Erráis. Erráis. Marcos también, tomé la referencia de Marcos también en un pasaje paralelo a este, en Marcos también tomé este pasaje de Marcos, que está en el capítulo 12, versículo 24. También quise tomarlo también como referencia porque dice exactamente lo mismo. Marcos también cuando escribió, el Señor le guió a escribir esto, él no escribió algo diferente, él no podía escribir nada diferente a la ley, los profetas y los salmos, no podía escribir nada diferente porque si le hubiera escrito algo diferente, pues había tratado de algo por fuera de las Escrituras y no se puede añadir ni quitar nada de las Escrituras, ya las Escrituras estaban completas. Usted me dirá, no estaban completas, pero sí están completas, ya estaban completas. ¿Acaso usted cree que el Señor Jesucristo enseñó sobre algo que estaba incompleto? No estaban incompletas, no estaban incompletas. Marcos en el capítulo 12, en el versículo 24 dice, erráis ignorando las Escrituras, erráis. También lo mismo decía Marcos. Vea, qué cosa tan preciosa esto que dice Marcos. Erráis ignorando las Escrituras. También él lo decía. Y conté 12 también referencias directas a escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Así que Marcos tampoco se salió de la ley, los profetas y los salmos. A ver, entonces, para el que diga, no, es que Marcos está hablando sobre algo diferente. No está hablando de nada diferente. En cambio, Lucas, vamos a ir a Lucas, a ver el testimonio de Lucas. A ver, Lucas, ¿qué nos dirá Lucas? Bueno, ya hemos leído sobre Lucas algunos pasajes la semana pasada, creo, o la semana antepasada, que pudimos ver, por ejemplo, lo que está en el capítulo 24, versículo 25. Dice, entonces él les dijo, ¿qué les dijo el Señor? Lucas 24, 25. Vamos a tomar esta referencia y encontré en este mensaje, en este tratado de Lucas, en este mensaje de salvación de Lucas, cuando digo mensaje de salvación o buenas nuevas, porque él hacía referencia a las Escrituras con respecto al Señor Jesús. Encontré 20 referencias de escrito está, escrito está, escrito está. Escrito está en los profetas, en la ley, en los salmos. Escrito está 20 veces, encontré la referencia. Para que entendamos que eso es importante. ¿Qué dice Mateo 24, 25? ¿Qué le dijo el Señor? Dijo, insensatos, insensatos. Ya por ahí definimos qué significaba la palabra insensatos, ¿no? Insensatos. Palabra fuerte. Sensatos y tardos de corazón para entender lo que el Antiguo Testamento había dicho. Insensatos, insensatos. ¿Qué me quiere recordar que es insensatos? Tonto. ¿Qué es? Sincesos. ¿Qué más? Ignorante. Por ahí hasta burro decía una palabra, ¿no? Estúpido decía otra palabra. Aquí dice, le voy a leer literalmente lo que está aquí en Lucas. Dice, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Pero si usted cree que los profetas del Antiguo Testamento, por esa razón yo le puedo hacer el reemplazo y decirle insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que el Antiguo Testamento dice. Insensatos para creer todo lo que el Antiguo Testamento dice. Eso es lo que estoy tratando de que entendamos. Vamos a Juan, a ver qué dice Juan. Juan. Bueno, de Juan también ya hemos leído bastantes textos, porque, bueno, y ninguno de ellos dijo algo diferente a lo que ya estaba escrito. Por ejemplo, Juan, encontré 20 referencias directas a escrito está, escrito está, escrito está, escrito está, en donde en la ley, los profetas y los salmos, 20 veces.
Y Juan, en uno de sus pasajes escritos allí, dice, si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. ¿Y Moisés qué es? Moisés es Antiguo Testamento. Moisés es la ley, es el Pentateuco, como se conoce. Entonces, si creyeres al Pentateuco o a Moisés o a la ley o al Antiguo Testamento, porque eso es Antiguo Testamento, entonces vamos a usar la palabra Antiguo Testamento. Dice, si creyeres al Antiguo Testamento, me creeríais a mí. Eso está diciendo el Señor. Si creyeres al Antiguo Testamento, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no crees al Antiguo Testamento, dice la palabra de Dios, si no crees al Antiguo Testamento, que dice, ¿cómo creeréis mis palabras? No es posible. Si usted no cree al Antiguo Testamento, no puede creer las palabras del Señor Jesús. No puede. Eso está escrito. Eso es una verdad, es un absoluto. No puede. Encontramos otros testimonios. Bueno, encontramos muchos testimonios. Por ejemplo, Esteban. ¿Cuántos saben quién era Esteban? ¿Alguien recuerda quién era Esteban? En el libro de los Hechos, en el capítulo 7, aparece un personaje que se llamaba Esteban. Y Esteban, todo el capítulo 7 del libro de los Hechos, todo el capítulo 7 del libro de los Hechos, vamos a encontrar a Esteban. Entonces yo le invito a que vaya donde Esteban y le pregunte, Esteban, ¿usted qué pensaba? Usted como también es otro testigo y que supuestamente es un testigo de los nuevos, no de los viejos, supuestamente, hago la claridad, ¿no? Pues Esteban hizo... conté 53 referencias a escrito está en la ley, en el libro de Moisés. Toda la referencia del capítulo 7, del capítulo 7 del libro de los Hechos hace referencia a Esteban. Y Esteban fue asesinado, fue apedreado y fue muerto por causa de predicar la ley, los profetas y los salmos, por causa de predicar al Señor Jesús en la ley, los profetas y los salmos. Por eso mataron a Esteban. Ahí está todo el capítulo 7. Y todo el capítulo 7 habla sobre la ley, los profetas y los salmos. Ahí está el testimonio de Esteban, para el que quiera ir a chequearlo. Pero bueno, busquemos otro testimonio, busquemos a Felipe. Entonces vamos a buscar aquí a Felipe. Felipe, ¿usted qué piensa, Felipe, del Antiguo Testamento o del mal llamado Antiguo Testamento? Porque ellos no creían que era el Antiguo Testamento. Para ellos nunca van a decir que, o nunca usted va a encontrar una referencia que diga alguno de ellos, algún personaje bíblico que diga, esto es el Antiguo Testamento. Eso nunca lo va a encontrar, nunca lo vamos a encontrar. No existe tal cosa. Eso solo existe en la teología, en la mala teología, en la doctrina enferma, porque nosotros nos dijeron que eso es que era sana doctrina. No, eso no es sana doctrina. Decir que la ley ya es obsoleta, eso es una doctrina enferma, no es una doctrina sana. No es sana doctrina, es una doctrina putrefacta, es una doctrina moribunda, es una doctrina muerta, es una mala doctrina decir eso. Entonces, aquí Felipe dice la palabra de Dios que Felipe, pues él evangelizaba con las escrituras, Hechos 8:35. Y ahí encontramos toda la referencia que usted quiera acerca de Felipe. Hechos 8:35 dice que Felipe evangelizaba con el Antiguo Testamento. Ahí está la escritura. Felipe evangelizaba con el Antiguo Testamento, Hechos 8:35. Pero no, yo creo que Pablo, mi hermano Luis Alberto, es que usted no sabe lo que predicaba Pablo. Pablo sí, como que a Pablo como que algunos lo tienen como el que abrogó el Antiguo Testamento. Por ahí lo tienen a Pablo como el que trajo lo nuevo, trajo la gracia mal interpretada nueva y abrogó lo viejo. Entonces trajo Pablo, el Pablo sí trajo lo nuevo. ¿Qué pensaría Pablo si le preguntémosle a Pablo? Vamos a preguntarle a Pablo. A ver, Pablo, ¿usted qué piensa? ¿Se le puede llamar Antiguo Testamento obsoleto y ya viejo y caduco a la ley, los profetas y los salmos, Pablo? ¿Le podemos llamar así? Y nos concentramos ahora en sus nuevos escritos, Pablo. ¿Sí? Vamos a hacer la pregunta a Pablo. A ver qué nos responde Pablo. Hechos 24:14. Vamos a ver qué responde Pablo. Hechos capítulo 24, versículo 14. Dice, a ver, te confieso, amigo y amiga que me escuchas, te confieso. Pablo nos va a responder, vean, Pablo nos está respondiendo aquí en la palabra de Dios. A ver, te confieso a ti que haces la pregunta si Pablo fue el que desechó el mal llamado Antiguo Testamento, o sea, la ley, los profetas y los salmos.
Pablo, ¿usted lo desechó? Ah, bueno, le voy a responder. Le confieso, a mí, me va a hablar a mí ahora Pablo. Pablo, Luis, te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, ¿cuál es el camino que ellos llaman herejía? Bueno, pues ¿cuál es el camino que hoy en día llaman herejía? Pues el Antiguo Testamento dicen que eso ya es viejo, que eso ya no hay que mirarlo, que ahora estamos en lo nuevo, en la gracia. Que supuestamente eso es lo que trajo Pablo, ¿no? Así sirvo al Dios de mis padres. Pero Pablo, bueno, sí, Pablo, yo creo que usted ya no creía en la ley, los profetas y los salmos, ¿cierto, Pablo? ¿Cierto que usted ya no creía en la ley, los profetas y los salmos? Porque a mí en la iglesia me han enseñado que usted no cree en la ley, los profetas y los salmos, Pablo. Entonces, ¿cierto que usted no cree en eso? ¿Qué responde Pablo? Dice, ¿qué dijo Pablo? Dice, así sirvo al Dios de mis padres. Así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que hay en la ley y en los profetas están escritas. Uy, Pablo, ¿cómo así? A mí me dijeron que usted no creía en eso. A mí me dijeron que usted creía en los nuevos libros, nuevos escritos. Es más, me dijeron que usted traía unos nuevos escritos. Y Pablo me está respondiendo y me dice que él sirve al Dios de nuestros padres, o sea, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al único Dios verdadero, al Señor Jesús, dice, creyendo todas las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento. Vea, qué diferente eso a lo que me enseñaron. Pablo dijo, no, es que yo creo todas las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento. Ahí está, la ley, o sea, la Torá, Moisés, y en los profetas, o sea, el Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Y Pablo dijo, no, yo sí creo en eso. Es más, pues esa es mi enseñanza. Eso es lo que yo siempre enseño, lo que yo creo, y lo que él cree es eso. Yo creo en el Antiguo Testamento, decía Pablo, yo creo. Pablo, bueno, me dejas un poco como inquieto porque a mí me enseñaron otra cosa. Sigamos pensando, preguntándole a Pablo qué más creía. Hechos 17, 2, 3. Hechos 10, ¿o qué más hacía Pablo? A ver, ¿qué acostumbraba a hacer Pablo? A ver, vamos a ver qué acostumbraba a hacer Pablo. Hechos 17, 2, 3. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesús. Dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, por 3 días de reposo. Dicho de paso, pues eran días de reposo, no eran domingos, ¿no? No eran domingos. Pablo, él acostumbraba a ir en los días de reposo. No, pero es que Pablo no creía en el día de reposo. No, pues sí creía, mire, él iba en los días de reposo a predicar la palabra de Dios. En los días de reposo él predicaba la palabra de Dios. Dice, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos. ¿Qué hacía Pablo en esos 3 días de reposo? ¿Qué hacía Pablo? En los días de reposo, ¿qué hacía él? Dice, declarando y exponiendo por medio de las escrituras. ¿Qué declaraba y exponía Pablo por medio de las escrituras? ¿De cuáles escrituras? Pues de la ley, los profetas y los salmos. Él discutía, él aclaraba, él exponía por medio de la ley, los profetas y los salmos, porque no había más escrituras, la ley, los profetas y los salmos. Pablo no andaba así como que con los evangelios de aquí debajo del brazo. A ver, bueno, voy a traerles los evangelios aquí para enseñarles a ellos. No, él no traía ningunos evangelios para enseñar nada. Él no traía eso. Él no traía el evangelio según Pablo, según Lucas, o según Juan, o según Mateo, o Marcos. No, él no traía nada de eso. O Pablo no traía las cartas de Pablo. No, es que Pablo traía sus cartas de Pablo para enseñar. No, él no traía las cartas de Pablo para enseñar. No. Él traía las escrituras, o sea, él traía la ley, los profetas y los salmos. ¿Y qué decía? Dice que él declaraba con la ley, los profetas y los salmos. O sea, el Antiguo Testamento que nosotros nos enseñaron, él declaraba con esto que era necesario que el Cristo padeciese. Dice, era necesario que el Cristo padeciese. O sea, con las escrituras que él ya tenía, la ley, los profetas y los salmos, él declaraba con esas escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos. O sea, que él declaraba al Señor Jesús en las escrituras padeciendo, y él declaraba al Señor Jesús en las escrituras resucitando. ¿En cuáles escrituras? En la ley, los profetas y los salmos. Lo que pasa es que nosotros no hemos estudiado, nosotros no escudriñamos, por eso nunca hemos visto ni la resurrección del Señor Jesucristo en la ley, los profetas y los salmos, y nosotros no hemos visto el padecimiento del Señor Jesucristo porque no hemos estudiado, o no salimos por ahí, quizá de pronto por ahí hemos leído el Salmo 22 y por ahí para de contar algo de Isaías, pero no salimos de ahí, pero nunca nos detuvimos y Pablo eso era lo que enseñaba.
Pablo enseñaba la ley, los profetas y los salmos, y dice que él enseñaba al Señor Jesucristo padeciendo y la resurrección del Señor Jesucristo con la ley, los profetas y los salmos. Él no enseñaba otra cosa. No enseñaba otra cosa. Dice, ¿qué más? Santo Dios. Hechos 18:28. Vamos a Hechos 18:28. Sigamos preguntándole a Pablo, porque como Pablo es que fue el que abrogó. Entonces preguntémosle a Pablo, a ver. Pablo, ¿cómo refutabas lo que te decían los demás, el judaísmo y los que venían a contradecirte? ¿Cómo lo refutabas acerca del Señor Jesucristo? ¿Cómo lo refutabas, Pablo? Pablo, ¿cómo refutaba lo que le venían a decir? Entonces, bueno, para la enseñanza de nuestros tiempos, yo creo que ellos estaban esperando, hoy en día creo que esperan a que Pablo dijera, bueno, yo lo refuto con los evangelios, o yo lo refuto con mis cartas, entonces yo lo voy a refutar con mis cartas. Entonces, ¿acaso eso fue lo que hizo Pablo? No, Pablo no hizo eso, dice la palabra de Dios, que él refutaba con gran vehemencia, públicamente, dice, a los judíos, demostrando por el Antiguo Testamento que Jesús era el Cristo, el Mesías. Uy, qué interesante todo eso. Qué interesantísimo eso. A mí me enseñaron otra cosa. A mí me enseñaron que yo tenía que refutar con los evangelios. Pero bueno, aquí la palabra de Dios dice que Pablo, o que con las cartas de Pablo, pero Pablo dice, no, es con la ley, los profetas y los salmos. Porque Pablo lo único que hizo, y los evangelistas y cualquiera de ellos refutaban públicamente con la ley, los profetas y los salmos, que refutaban a los judíos, dice, demostrando, ellos demostraban con el Antiguo Testamento o la ley, los profetas y los salmos. ¿Qué demostraban? Dice que demostraban que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Cristo, que Jesús era el que dijo, yo aquí el mismo que hablo, yo que hablo, he aquí estaré presente. Eso es lo que él decía, que ese Dios todopoderoso que estaba en la ley, los profetas y los salmos, que dijo, he aquí yo que les hablo, voy a estar presente. Él les dijo a ellos, ese que dijo, yo voy a estar presente, ese es el Mesías que iba a venir, y ese es el del que yo les hablo en las Escrituras. Vean qué diferente esto que nos enseñaba, o que nos enseña Pablo por las Escrituras, pero a mí me enseñaron otra cosa. Yo creo que usted también. Y entonces Pablo, entonces usted, ¿qué cartas era la que le mandaba a las congregaciones por allá en Roma, y usted les mandaba por allá en Galacia y por allá en Corinto, y usted mandaba cartas, Pablo? ¿Qué cartas o qué les decía usted en las cartas? ¿Acaso a mí me enseñaron que Pablo en las cartas les dijo, no señor, ya no hay más ley, que ahora es la gracia? A ver, y es que Pablo, eso era el mensaje de Pablo, que esas eran las cartas de Pablo, que Pablo andaba repartiendo esas cartas y esos mensajes. Pero ¿de dónde sacamos eso? De las malas interpretaciones de las Escrituras, porque no conocemos la ley, los profetas, los salmos, porque no sabemos dónde está sustentada la palabra de Dios, porque allí está sustentada la palabra de Dios. Vean lo que le mandaba carta Pablo a los romanos. Romanos, allá en Roma, ustedes no son los hacedores, perdón, no son los oidores ¿de qué? No son los oidores de qué. No son los oidores, ya le doy la palabra a mi hermana Victoria. No son los oidores del Antiguo Testamento los que serán justos ante Dios. Bueno, si ve que no son los oidores del Antiguo Testamento, si ve que usted se está refutando solo, no son los oidores del Antiguo Testamento, porque claro, conocemos que la ley es Antiguo Testamento, entonces no son los oidores del Antiguo Testamento los que van a ser justificados. ¿Sí ve? Pero es que no hemos terminado de leer el pasaje. El pasaje dice, sino los hacedores de la ley o del Antiguo Testamento, porque la ley es el del Antiguo Testamento, es lo mismo que conocemos. Los hacedores del Antiguo Testamento son los que serán justificados. Son los que serán justificados. Eso lo dijo claramente Pablo y se lo mandó a decir a los romanos. Allá en Roma le mandó esa carta y le mandó a decir eso. Y le conté 27 escritos, 27 referencias hacia la ley, los profetas, directas a la ley, los profetas y los salmos. No cito ni a Moisés, no cito a la ley, cito solamente, escrito está en la ley, los profetas y los salmos, 27 veces. Vea que no es como nos han contado, no es como nos han dicho. Mi hermana Victoria, ¿qué me nos quería decir? Pastor, por eso dice el Señor Jesús que Él es el principio y el fin. Y dice en Isaías 46:10, dice el Señor Jesús, yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad,
lo que aún no ha sido hecho, digo, Amén. mi plan se realizará y haré todo Amén. lo que quiero. Amén. Amén, mi hermana. Sí. Muchas gracias. Qué aporte tan valioso, mi hermana. Muchísimas gracias. Qué aporte tan importante y tan valioso, mi hermana. Muchísimas gracias. Pero yo creo que Pablo le mandó a decir allá en Corinto otra cosa. No, yo creo que Pablo a Corinto sí le dijo otra cosa. No, yo creo que a Corinto sí le dijo, no. Ahora sigan mis cartas. Ahora mis cartas son las que ustedes deben seguir. Ya lo demás quedó abrogado. Eso fue lo que le mandó el señor Pablo a decir a los corintios a través de sus cartas. Pues vamos a ver si eso fue lo que le mandaba a decir a los corintios por sus cartas. Vean, tomemos una referencia. 1 Corintios 15, 3, 4. 1 Corintios 15, 3, 4. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. O sea, Pablo dice, les voy a enseñar lo que yo recibí. Él no va a enseñar otra cosa, lo que él recibió. Lo que yo recibí. ¿Y de quién lo recibió? Pues del Señor Jesús, de su palabra. Si lo que yo recibí, ¿qué es lo que recibió? Dice que Cristo, que el Mesías, el Señor Jesús, murió por nuestros pecados. ¿Conforme a qué? O sea, señores de Corinto, les voy a decir que este Mesías, este Señor Jesús, el Señor Jesús, dice, Él murió por nuestros pecados conforme al Antiguo Testamento. Así, directo para que no nos confundamos, porque es que nosotros diluimos los mensajes y por eso es que a veces nos confundimos, pero así directo, vamos a entenderlo. Dice que Él murió por nuestros pecados conforme al Antiguo Testamento, que a nosotros nos enseñaron que era el Antiguo Testamento. Entonces, Él murió por nuestros pecados conforme al Antiguo Testamento, o sea, conforme a las Escrituras, Eso le estaba diciendo allá a los hermanos de Corinto. Dice, y que fue sepultado, no solamente murió por nuestros pecados conforme al Antiguo Testamento, fue sepultado conforme al Antiguo Testamento. También le mandaba a decir eso, vea. Y que fue sepultado, y no solamente que fue sepultado, que murió, que fue sepultado, sino que resucitó al tercer día. Bueno, no como dicen por ahí una iglesia tradicional que dice que él murió, despertó al tercer día, pero no pasan ni tres, sino 2 noches o 2 noches y media. Yo no sé cuántas pasan y día y medio, y bueno, que ya resucitó. Y entonces que es que mañana domingo que va a resucitar, pero solamente pasaron como 2 días y como que 2 noches. Y bueno, pero la palabra dice otra cosa totalmente diferente. Y la gente cree esas mentiras. La gente cree todas esas mentiras, todo ese engaño, porque no escudriñamos las Escrituras. Dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, resucitó y fue sepultado conforme al Antiguo Testamento, como usted y yo lo conocíamos, conforme al Antiguo Testamento. Él no dijo otra cosa diferente. Y le digo, encontré 16 referencias a escrito está. ¿Dónde? En la ley, los profetas y los salmos. Hay mucho más para voy a tomar ahora otra carta que mandó. Pablo mandó una carta a los Efesios, a la iglesia de Éfeso. A Éfeso sí como que les dijo que no más, como que no más ley. Efesios, no más ley. A los que están en Éfeso. Entonces, ¿será que les dijo eso? Pues bueno, si usted se va a la carta a los Efesios, a la carta que envió Pablo a los Efesios, se va a encontrar con una referencia muy bonita que nosotros conocíamos, o que tenemos dentro de nuestras comunidades religiosas. Tenemos este entendimiento del capítulo 6 de la carta a los Efesios. En el capítulo 6 dice que hay una armadura. Y entonces a nosotros nos dijeron que esa armadura pues fue tomada de un soldado romano. Entonces ahí está el soldado romano y entonces aquí está la armadura, y entonces nos metieron a nosotros la enseñanza del romanismo y que la interpretación debería hacerse como un soldado romano. Mentiras. Lo que Pablo estaba haciendo y lo que le escribió a los Efesios, entre todas las cosas que le escribió, fue haciendo referencia a lo que estaba escrito en el profeta Isaías. Entonces, ¿eso está en dónde? Todo lo que está escrito, y se lo dejo como referencia, todo lo que está escrito sobre la armadura de Dios, búsquelo, ahí está en Isaías. No lo busque en Roma, no lo busque en el soldado romano, no lo busque por allá que es un soldado romano, no hacen el dibujito del soldado romano y todo eso. No lo busque allá, eso es un engaño y una mentira para que usted se desvíe de la verdad. No lo busque allá, búsquelo en Isaías.
Búsquelo en Isaías, porque es que le estaba haciendo una referencia a Isaías. Él está haciendo una referencia a la ley, a los profetas. A los profetas, está hablando de Isaías. ¿Dónde lo busque? Búsquelo en Isaías 11:5, búsquelo en Isaías 52:7 y búsquelo en Isaías 59:17. Allí está hablando sobre la armadura que debe tomar un creyente. Entonces, para que no andemos buscando por allá en armaduras de romanos. Eso no es verdad. En cambio, la carta a los hebreos, a los hebreos sí les dijo que ya ha cancelado el Antiguo Testamento y ya no más y no les va a hablar del Antiguo Testamento porque es que Pablo les va a hablar de otra cosa a los hebreos. Mentiras. No basta sino con tomar una referencia, una sola referencia de tantas y usted va a Hebreos en el capítulo 8. Hebreos capítulo 8. ¿De qué le va a hablar el Señor en Hebreos en el capítulo 8? Le va a decir y les va a hablar exactamente lo que dijo Jeremías en el capítulo 31 sobre un pacto renovado. Y le cita exactamente y literalmente y textualmente lo que Jeremías habló en el capítulo 31. Búsquenlo en el capítulo 31 de Jeremías para que nos demos cuenta de que Pablo solamente citaba la ley, los profetas y los salmos. Pero bueno, ¿qué más? Entonces, ¿a quién sí le dijo que ya eso estaba abrogado? Pues a ninguno se lo dijo. A Timoteo le dijo Timoteo, mire, Timoteo. Usted que es un evangelista, Timoteo, Isaías, ya les hice la referencia a Isaías. Hice 3 referencias de Isaías. A Timoteo le dijo, ay, ¿qué? Y que desde la niñez has sabido el Antiguo Testamento, Timoteo, porque es que Timoteo no conocía otra cosa. Timoteo conocía el Antiguo Testamento, entonces se lo voy a cambiar aquí para que lo entendamos. Dice que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Cuáles Sagradas Escrituras? Pues el Antiguo Testamento. ¿Cuál? La ley, los profetas y los salmos. Timoteo, usted ya sabe que esas Sagradas Escrituras, que ese Antiguo Testamento que la gente de nuestros tiempos llamamos así, dice, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Qué me puede hacer sabio a mí? La ley, los profetas y los salmos, dice la palabra de Dios. Es lo que me puede hacer sabio, me pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en el Señor Jesús. Toda esta escritura, toda la escritura, la que él manejaba, la ley, los profetas y los salmos, es inspirada por Dios y útil. Es útil. Ya no es como dicen hoy en día, no, ya está en desuso, ya no es útil. Ya nos dijeron, no es útil, está en desuso, ya es caduca, es obsoleta, ya se acabó. Eso nos dijeron a nosotros. Pero Pablo le dijo a Timoteo, no, Timoteo, es útil, es útil. ¿Y por qué hoy en día nos dicen que no es útil, que es inútil? ¿Por qué nos dicen eso? ¿Por qué las comunidades abrogaron esto? ¿Por qué? Porque ahí está el engaño, la mentira. La mala interpretación, amén, pastor. Romanos 3:30. Leamos un momentito Romanos 3:30 de aquí, que mi hermano pastor nos dice, leamos Romanos 3:30. Leamos Romanos 3:30, 31. Hechos, Romanos 3:30, 31. Dice así. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo, Romanos 3:30, 31. Dice, porque Dios es uno. Bueno, pero nosotros dijeron que eran 3, ¿no? Qué raro. La palabra dice que Dios es uno. Pero en las iglesias dicen que es 3. Pero la palabra de Dios dice que es uno. ¿A quién le creo? Las iglesias y la religión y la teología dice, son 3. Son 3. Bueno, pero Dios dice es uno. Porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Y aquí viene la pregunta del millón. Aquí viene la pregunta del millón. Vamos a ver esta pregunta. Que si yo hiciera esta pregunta hoy en día a las comunidades, a la mayoría de las comunidades, ¿cuál sería la respuesta? Vamos a ver cuál sería la respuesta a esta pregunta. La pregunta del millón. Gracias, pastor, porque este mensaje, este pasaje, que gracias por haberme recordado. Este pasaje es importantísimo, es valiosísimo. Voy a hacer la pregunta del millón que se le haría a las comunidades cristianas hoy en día. Las comunidades que predican el cristianismo y que dicen que estamos en la gracia y que la ley fue abrogada. Vamos a hacer la pregunta, a ver qué responderían. Dice, ¿por la fe invalidamos la ley? Yo creo que esta pregunta hoy en día, si hiciéramos un test así a las comunidades, la mayoría de las comunidades que hoy tienen la mala enseñanza, la mala doctrina, la doctrina enferma de decir que la ley fue abrogada, la mala enferma
mala y enferma enseñanza y la mala interpretación de decir que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa es la mala interpretación. Teníamos que abrogar absolutamente todas las escrituras para decir tal barbaridad, o para entender tal barbaridad. En otras palabras, está mejor dicho así. Para dar un mal entendimiento a eso que está escrito allí, por supuesto que sí. Y si hiciera yo esta pregunta en las comunidades, luego, ¿por la fe invalidamos la ley? Por la fe invalidamos la ley, en otras palabras, por la gracia invalidamos la ley, la gracia invalida la ley. ¿Usted qué respondería? Yo creo que usted, pues si no ha tenido la misericordia y la gracia del Señor para entender la palabra de Dios, pues diría lo que nos han enseñado hoy en día en la mayoría de las comunidades cristianas. Por la gracia invalidamos la ley o por la fe invalidamos la ley. ¿Qué cree que responderían? Pues la mayoría diría, sí, sí señor, la gracia invalida la ley. La fe invalida la ley, la gracia invalida la ley. Sí señor, yo creo que la mayoría de las personas dirían eso. Pero como es que nosotros no debemos quedarnos con lo que digan las personas, sino con lo que diga la palabra de Dios. Y afortunadamente, y gracias al Señor Jesucristo, aquí está la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Ahí está. Vamos a la respuesta. Por la gracia invalidamos la ley. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué le dijo el apóstol Pablo a los romanos? Que andaban, ellos no andaban confundidos. Los confundidos son los de ahora, los mentirosos de ahora, esos son los que andan confundidos. ¿Ve? Por la gracia invalidamos la ley. ¿Qué dice el apóstol Pablo al que se le atribuye, dice que cambió la ley y la abrogó? ¿Qué dijo Pablo? ¿O qué dice Pablo? Dijo, en ninguna manera. En ninguna manera. En ninguna manera. La fe no invalida la ley. La gracia no invalida la ley. En ninguna manera. En lo absoluto. Ni lo piense. Ni lo piense, ni lo pensemos. Erráis ignorando las escrituras. Erráis ignorando la ley, la palabra de Dios. Erráis. En ninguna manera la fe o la gracia invalidan la ley. En ninguna manera. Ahí está escrito. Esta es la respuesta. Gloria al Señor Jesús. Ahí está la respuesta. Dice, en ninguna manera. Sino que confirmamos la ley. Confirmamos la ley. Qué diferente es. Qué diferente ese mensaje. Qué diferente esa enseñanza. Gracias, pastor. Qué diferente. Totalmente diferente a lo que un día nos enseñaron. Totalmente diferente. Total. Entonces, ¿cómo se llama la enseñanza? El mal llamado Antiguo Testamento. Mal llamado Antiguo Testamento. Para finalizar, vamos a ir a estos dos pasajes del libro de las revelaciones que se le dio a Juan. Vamos a leer aquí estos dos pasajes. Que el Señor tenga misericordia de nosotros por tanta barbaridad que hemos dicho, tantas cosas que nos han enseñado y que nosotros hemos repetido. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Apocalipsis capítulo 12, dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo, dice Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los santos de Dios. ¿Usted es un santo de Dios? Amén. Si usted es un hijo de Dios, usted es un santo de Dios. Dice, la mujer se llenó de ira, el dragón se llenó de ira y se fue contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los santos, contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son los santos? ¿Quién es el resto de la descendencia de ella? Los que guardan el Antiguo Testamento. ¿Cómo dice allí? Los que guardan los mandamientos. Los mandamientos son del Antiguo Testamento, son Antiguo Testamento. Y ahí dice la palabra de Dios que los santos de Dios van a ser perseguidos por guardar el Antiguo Testamento. Y por consiguiente tienen el testimonio del Señor Jesucristo. O sea que si usted no tiene el Antiguo Testamento, no tiene el testimonio del Señor Jesucristo. Si usted no lo tiene, no lo tiene. Eso dice la Escritura, no me lo estoy inventando yo. Y el último pasaje para terminar nuestra enseñanza de el mal llamado Antiguo Testamento, lo vamos a tomar aquí del libro del Apocalipsis o del libro de las Revelaciones, en el capítulo 14, en el versículo 12. Apocalipsis 14, 12 dice, aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Cuál es la paciencia de los santos? ¿Dónde está la paciencia de los santos? ¿En dónde está la paciencia de los santos, de los Kadosh, de los hijos de Dios? ¿Dónde está la paciencia de los macarios, como nos enseñó el pastor Luis Eduardo? ¿Dónde está esa paciencia? Dice,
Aquí está la paciencia de los santos. ¿Cuáles santos? Los que guardan el Antiguo Testamento. Esto para que lo entendamos bien, porque ahí dice los que guardan los mandamientos, o sea, los mandamientos, o sea, Antiguo Testamento, porque usted dice que mandamientos son Antiguo Testamento. Entonces, los que guardan el Antiguo Testamento dice los mandamientos de Dios y la fe del Señor Jesús. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, nos continúe bendiciendo. Un abrazo para todos los hermanos. Bendiciones, mis hermanos.